Buenas tardes, damos inicio a una nueva cápsula de tutoría procesal civil. Hoy veremos el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es un procedimiento de carácter contencioso, por cuyo medio se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta en un título fehaciente e indubitado. El juicio se clasifica en juicio ejecutivo de obligaciones de dar, juicio ejecutivo de obligaciones de hacer y juicio ejecutivo de obligaciones de no hacer, procedimientos que serán objeto de nuestro estudio. En cuanto a las clases de juicio ejecutivo, como ya adelantábamos, encontramos el juicio ejecutivo de las obligaciones de dar, que es aquel por el cual se persigue la obligación de entregar una cosa por el deudor, ya sea que con la entrega se transfiera o no el dominio, por lo que el concepto es más amplio que en el derecho civil. También encontramos el juicio ejecutivo de las obligaciones de hacer, que corresponde a aquel por el cual se persigue la ejecución de un hecho por el deudor. Y por último tenemos al juicio ejecutivo de las obligaciones de no hacer. Este juicio corresponde a aquel por el cual se persigue una abstención del deudor. Como siguiente temática encontramos la acción ejecutiva. Lo cierto es que para intentar una acción ejecutiva, es decir, para que pueda exigirse el cumplimiento de una obligación, es necesario que concurran los siguientes requisitos. El primero de ellos es que la obligación de cuyo cumplimiento se trata conste en un título al cual la ley le atribuye mérito ejecutivo. El segundo requisito es que la obligación sea actualmente exigible. El tercer requisito es que la obligación sea líquida, tratándose de obligaciones de dar, que sea determinada en el caso de obligaciones de hacer, o que sea susceptible de convertirse en la obligación de destruir la cosa hecha, tratándose del último caso, de la obligación de no hacer. Por último, tenemos que el cuarto requisito de la acción ejecutiva es que ésta no esté prescrita. Ahora bien, encontramos que la obligación de cuyo cumplimiento se trata consta en un título al cual la ley le atribuye mérito ejecutivo. Aquí encontramos, primeramente, el concepto de título ejecutivo. El título es aquella declaración solemne a la cual la ley le otorga específicamente la fuerza indispensable para hacer un antecedente inmediato de la ejecución. Esa declaración solemne a que nos hemos referido puede tener su origen en una manifestación de voluntad del órgano jurisdiccional, como en el caso de las sentencias, o también puede producirse debido a una manifestación de voluntad de los particulares, como en el caso de los contratos, o también una manifestación de voluntad del organismo administrativo, como en una lista de deudores de contribuciones o de impuesto territorial. En todo caso, cualquiera que sea el origen del título ejecutivo, la manifestación de voluntad va a tener que ser expresada en forma solemne. Y estas solemnidades van a consistir primeramente en que este título tiene que constar por escrito y además se deberá cumplir con las disposiciones de la ley de timbres, en su caso. Asimismo, cabe tener presente que quien crea los títulos ejecutivos es la ley, pues solo ella puede atribuir mérito ejecutivo a determinados títulos, lo que no se contradice con los orígenes del título, pues si un contrato tiene mérito ejecutivo es por cuanto la ley quien lo permite. Así, en consecuencia, no van a haber más títulos ejecutivos que aquellos que señala expresamente la ley. Ahora bien, pasando a otra temática, encontramos la clasificación de los títulos ejecutivos. Lo cierto es que los títulos ejecutivos van a clasificarse en títulos perfectos o títulos completos y en títulos ejecutivos imperfectos o incompletos. El primero, el título ejecutivo perfecto o completo, va a ser aquel que permite iniciar un juicio ejecutivo para exigir el cumplimiento de una obligación desde el instante en que éste es otorgado. Un ejemplo de ellos, de título ejecutivo perfecto, sería la sentencia, la copia de escritura pública, entre otros. Ahora bien, también podemos vernos enfrentados a un título ejecutivo
de carácter imperfecto o bien incompleto. Este es aquel en que para poder iniciar la ejecución será preciso cumplir con ciertas gestiones previas llamadas gestiones preparatorias para la vía ejecutiva. Un ejemplo de ello va a ser el reconocimiento de una firma puesta en instrumento privado, entre otros. Estas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, por su parte, son ciertos procedimientos judiciales previos que puede dar inicio el acreedor en contra del deudor. Esta gestión judicial previa está destinada a perfeccionar o completar el título con el cual pretende iniciar la ejecución. Así las cosas, en cuanto a la enumeración y análisis de los títulos ejecutivos, encontramos los títulos en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil. El primero de ellos es el de la sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria, de acuerdo al artículo 434, número 1. La sentencia es el título ejecutivo por excelencia, pues declara el derecho en forma indiscutible y es, por cierto, un título ejecutivo perfecto o completo. Así, la sentencia definitiva será aquella que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio. Esto si nos remitimos al artículo 158 del mismo código. Por su parte, encontramos las sentencias interlocutorias, que van a ser aquellas que van a fallar un incidente estableciendo derechos permanentes en favor de las partes o bien resolviendo sobre algún trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria. Esta definición también la encontramos en el artículo 158 referente a las resoluciones judiciales. Así las cosas, en ambos casos debe tratarse de una sentencia firme, recordándose que una sentencia se entiende firme o ejecutoriada desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella, o desde que se notifique el decreto que la manda a cumplir una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurren todos los plazos que la ley concede para la interposición de estos recursos sin que se hayan hecho valer por las partes. Caso en el que, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual va a tener que considerarse firme desde este momento sin más trámites. Esta enunciación y distinción se encuentra, dicho sea de paso, consagrada en el artículo 174 del CPC. Siguiendo con la enumeración que realiza el artículo 434 del Código, encontramos que en segundo lugar está la copia autorizada de escritura pública. La escritura pública debemos entender que es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades legales por el competente notario e incorporado en su protocolo o registro público. Esta definición se desprende de lo indicado en el artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales. Entonces tenemos que la escritura pública es un instrumento público o auténtico, que es otorgado ¿cómo? Es otorgado con las solemnidades legales. ¿Por quién? Es otorgado por el competente notario público y además la escritura va a tener que ser incorporada al protocolo o registro público del notario. Así las cosas, tenemos que las copias de la escritura pública van a ser estas transcripciones autorizadas por el notario o por el archivero. En caso que tengamos una escritura antigua y tengamos que ir al archivero judicial a conseguir la copia. En su caso, iba a tener que constituir un título ejecutivo completo o bien perfecto. Así, desde el punto de vista del mérito ejecutivo, la escritura pública extendida en el protocolo de registro público carece de él, pues por una parte la ley jamás se lo ha dado y por otra, porque materialmente va a ser imposible acompañarla al juicio. ¿Debido a qué? Debido a que la escritura pública en sí, materialmente, la matriz está, en este caso, en poder del notario. Luego de ello, como indicamos, cuando las escrituras ya no son de reciente data, se encuentran en el archivo judicial. Dicho eso, siempre va a tener que acompañarse la copia autorizada. Ahora bien, en cuanto a la enumeración del 434, encontramos como tercer título ejecutivo perfecto el acta de avenimiento pasada
ante tribunal competente y autorizada por un ministro de fe o por dos testigos de actuación. El acta de avenimiento es el acuerdo producido entre las partes litigantes para poder poner término al juicio y además tiene que ser aceptado por el juez. Así las cosas, tenemos que esta acta es un título ejecutivo completo o perfecto. Y para que tenga esta calidad, para que pueda entenderse que el acta es un título ejecutivo completo y perfecto, va a tener que haber sido pasada ante tribunal competente y además de ello va a tener que aparecer autorizada por un ministro de fe o por dos testigos. Aquí cabe advertir que tratándose de actas de avenimiento, la ley no condicionó el mérito ejecutivo del título del documento original y por ese motivo también van a tener sus copias autorizadas de dichas actas. Siguiendo la enunciación del 434, en el numeral número 4 encontramos a el instrumento privado reconocido judicialmente o mandado a tener por reconocido. Así las cosas, tenemos que el instrumento privado es aquel que deja constancia de un hecho sin que se haya observado alguna solemnidad para su otorgamiento. Por regla general, estos instrumentos carecen de mérito ejecutivo y excepcionalmente lo tienen cuando han sido reconocidos por un otorgante o mandados a tener por reconocidos. Así, para obtener uno de los reconocimientos, será preciso acompañar como una gestión preparatoria para la vía ejecutiva, que se verá más adelante, con el fin de poder preparar la ejecución. Así, por ende, los títulos imperfectos o incompletos van a tener que prepararse por la vía ejecutiva. Por otra parte, van a haber ciertos instrumentos privados en que, pese a carecer de la necesaria autenticidad, la ley les va a conferir mérito ejecutivo. Y estos son la letra de cambio o pagarés, en el que el aceptante o el suscriptor respectivamente no hayan objetado como falsa su firma al tiempo de protestarse el documento por falta de pago, siempre que el protesto haya sido personal. Es por ende un título perfecto. Vamos a entender que el protesto personal, según lo que han sostenido los tribunales, constituye una presunción de reconocimiento de firma, a que se deduce del hecho de no alegarse la falsedad al ser requerido de pago. Este reconocimiento a que es permitido tal valor, ya que en el acto interviene el ministro de fe que certifica que no se alegó la tacha de falsedad, única excepción que se permite al aceptante para excusar el pago de la deuda. Luego encontramos las letras de cambio, pagarés o cheques. Esto cuando notificado judicialmente el protesto de ellos o cualquiera de los obligados al pago no alegue tacha de falsedad en su firma o acto o dentro de tercer día. Aquí se requiere entonces la notificación judicial del protesto, lo que se obtiene a través de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva y por tanto son títulos imperfectos o incompletos. Ahora bien, si se tacha de falsa la firma, ella se tramita como incidente, debiendo el demandante probar con todos los medios de prueba la autenticidad de ella, incluyendo la confesión. Luego tenemos las letras de cambio, pagaré o cheques respecto del obligado cuya firma aparezca autorizada por un notario o por el oficial del registro civil. Esa sería la tercera hipótesis. Siguiendo la enumeración del 434, en el numeral número 5 encontramos la confesión judicial. ¿Qué es la confesión? Confesar es reconocer un hecho y la confesión debe prestarse ante el juez. La manera entonces de obtener la confesión es por medio de una gestión preparatoria, por lo que se trata de un título imperfecto. Luego encontramos en el numeral 6 cualesquiera títulos al portador o nominativos legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten a los títulos y estos en todo caso con los libros de talonarios. Lo cierto es que existen personas naturales y jurídicas, entre estas últimas, con mayor frecuencia, que están facultadas por la ley para poder emitir ciertos títulos de crédito como manera de atraerse capitales, los cuales devengan intereses. La materialidad de estos títulos está formada por el documento que se desglosa del libro talonario en que se contabiliza la emisión de los cupones que representan los intereses. En séptimo lugar, del 434 encontramos a cualquier otro título a que las leyes le den fuerza ejecutiva.
De este número se concluye que la enumeración que efectúa el artículo 434 no es taxativa, pues hay leyes especiales que otorgan mérito ejecutivo a los títulos. Un ejemplo de ello va a ser el listado de deudores de impuesto territorial o mal llamado contribuciones del artículo 169 del Código Tributario. También tenemos el certificado del secretario municipal respecto de las patentes, los derechos y tasas municipales del artículo 47 de la Ley de Rentas Municipales, entre otras. Volviendo a los requisitos de la acción ejecutiva, encontramos como segundo término que la obligación sea actualmente exigible. Así las cosas es el segundo requisito de la acción ejecutiva y a él se refiere específicamente el artículo 437 del CPC, el cual indica lo siguiente. Artículo 437. Para que proceda la ejecución, se requiere además que la obligación sea actualmente exigible. Ahora bien, ¿qué es lo que se entiende por una obligación actualmente exigible? Esta es una obligación cuando en su nacimiento o ejercicio no se halle sujeta a ninguna modalidad, o sea, a ninguna condición, plazo o modo. Si existiera alguna de estas modalidades, una vez cumplidas ellas, la obligación puede ejecutarse. La exigibilidad, asimismo, debe ser actual, pues la obligación y su exigibilidad deben existir en el momento en que se inicia la ejecución. Como tercer término, encontramos que la obligación sea líquida, tratándose de obligación de dar, que sea determinada, en el caso de obligación de hacer, o que sea susceptible de convertirse en la obligación de destruir la cosa hecha, tratándose de obligación de no hacer. Es el tercer requisito, como indicábamos, de la acción ejecutiva y difiere según el tipo de obligación de que se trate. Así las cosas, por obligación líquida, encontramos que tratándose de los juicios ejecutivos de obligaciones de dar, la obligación debe ser líquida. Una obligación líquida es cuando su objeto se haya perfectamente determinado, sea en su especie o en su género o cantidad, y por eso es que la ejecución puede recaer primero sobre la especie o cuerpo cierto que se deba y que exista en poder del deudor. En segundo lugar, puede que la obligación recaiga sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor, haciéndose su evaluación por un perito. Y la tercera hipótesis sería que esta obligación recaiga sobre una cantidad líquida de dinero o de un género determinado, evaluándose por peritos. Esto se encuentra consagrado en el artículo 438. También se entiende por cantidad líquida la que pueda liquidarse mediante simples operaciones aritméticas, con solo los datos que el mismo título ejecutivo suministre. El acreedor debe expresar en la demanda ejecutiva la especie o la cantidad líquida por la cual pide el mandamiento de ejecución. Así, tratándose de moneda extranjera, no va a ser necesario proceder a su evaluación, sin perjuicio de las reglas que para su liquidación y pago se expresen en otras disposiciones del Código. Al respecto, los artículos 20 y 21 de la Ley 18.010 sobre operaciones de crédito señalan que se debe acreditar el valor de la moneda extranjera con un certificado otorgado por un banco referido al día de la presentación de la demanda o a cualquiera de los 10 días precedentes. Así, si el título aparece una obligación en parte líquida y en parte ilíquida, va a poder procederse ejecutivamente por la primera y el resto reclamarse por la vía ordinaria. Este supuesto se encuentra consagrado en el artículo 439. También tenemos entre el tercer requisito de la acción ejecutiva la obligación determinada. Este es el caso de los juicios ejecutivos de obligación de hacer. La obligación debe ser determinada y lo es cuando su objeto, es decir, lo que debe hacerse por el deudor, es perfectamente conocido y no da margen a equívocos. Luego encontramos que esta obligación debe convertirse, debe ser convertible.
Así, tratándose de juicios ejecutivos de obligaciones de no hacer, la obligación debe ser convertible, es decir, cuando existe la posibilidad de convertirse en la obligación de destruir la obra hecha. El cuarto requisito de la acción ejecutiva es que la acción ejecutiva no esté prescrita. A él hace referencia específicamente el artículo 442 del mismo código. Lo cierto es que la falta de ejercicio de una acción judicial por el solo transcurso del tiempo contado desde que la obligación se hizo exigible extingue esa acción por medio de la prescripción. El tiempo en que prescriben las acciones ejecutivas es de 3 años. Para ello, debe revisar el artículo 2514 y 442 del CPC. No obstante lo anterior, existen normas especiales que determinan plazos diversos. Así, el artículo 14 de la Ley sobre Cuentas Corrientes y Cheques señala que la acción ejecutiva contra los obligados al pago de un cheque protestado va a prescribir en 1 año contado desde la fecha del protesto. Ahora nos referiremos a las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva. Como se señaló anteriormente, las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son ciertos procedimientos judiciales previos que puede iniciar el acreedor en contra del deudor destinados a perfeccionar o completar el título con el cual pretende iniciar una ejecución. Las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva son las siguientes. Primero, reconocimiento de firma puesta en instrumento privado. En segundo lugar, tenemos la notificación judicial de protesto de letra, pagaré o cheque. En tercer término, encontramos a la confesión judicial o confesión de deuda. En cuarto lugar, la confrontación de títulos y cupones. Luego tenemos la avaluación. Posteriormente vamos a revisar la validación de sentencias extranjeras y por último, la notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor. Respecto al análisis de las gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, lo cierto es que al referirnos a la primera de ellas, al reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, vamos a tener que abocarnos a lo que indica el artículo 434, número 4, inciso primero del CPC. Así las cosas, el instrumento privado, en principio, carece de mérito ejecutivo y por excepción puede llegar a ser título ejecutivo cuando ha sido reconocido o mandado a tener por reconocido. Para obtener este reconocimiento se realiza la gestión de reconocimiento de deuda puesta en instrumento privado. La tramitación 435 y 426, donde se regula la tramitación de esta gestión, nos indica lo siguiente. Artículo 435. Si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo, quiere preparar la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cita al deudor a una audiencia dentro de 5º día contado desde la fecha de la última notificación, con el fin de que practique estas diligencias. La obligación deberá consistir en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética, encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción no podrá estar prescrita. El juez de oficio no dará curso a la solicitud cuando no concurran los requisitos previstos en el inciso segundo. Si el citado no comparece a la audiencia sin razón que lo justifique o solo da respuestas evasivas, se dará por reconocida la firma o por confesada la deuda. Acto seguido, en cuanto al artículo 436, respecto al efecto de reconocimiento de firma, tenemos que el código indica lo siguiente. Reconocida la firma, quedará preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda. Así las cosas, tenemos que, si en caso de no tener el acreedor título ejecutivo,
quiere preparar entonces la ejecución por el reconocimiento de firma o por la confesión de la deuda, podrá pedir que se cita al deudor a una audiencia dentro del quinto día, desde la fecha de la última notificación, con el fin de que practique estas diligencias. Así las cosas, la obligación deberá consistir, como bien dice el 435, en una cantidad de dinero líquida o liquidable mediante una simple operación aritmética. Va a tener que encontrarse vencida, ser actualmente exigible y constar en un antecedente escrito. A su vez, la acción no podrá estar prescrita. Luego de ello tenemos que el juez de oficio no va a dar curso a la solicitud cuando no concurran los requisitos señalados en el inciso segundo del 435. Ahora bien, si el citado no comparece a la audiencia sin razón que lo justifique o solo da respuestas evasivas, se va a dar por reconocida la firma o por confesada la deuda. Lo cierto es que el 436 nos indica que reconocida la firma va a quedar preparada la ejecución, aunque se niegue la deuda. Ahora bien, pasando a la segunda gestión preparatoria para la vía ejecutiva, encontramos la gestión de notificación judicial del protesto de letras, pagaré o cheque, contemplada en el artículo 434, número 4 del CPC. Lo cierto es que esta gestión se utiliza en aquellos casos en que no ha sido habido el protesto personal de los documentos y cuando la firma del obligado no aparezca autorizada por un notario o por un oficial del registro civil en las comunas donde no tenga asiento un notario y por ende el tribunal debe ordenar su notificación judicial. La gestión comienza con la solicitud del acreedor en que solicita al tribunal que ordene notificar judicialmente el protesto al deudor. El tribunal accede a lo pedido y luego que el deudor es notificado, puede objetar como falsa su firma en el acto de la notificación o dentro de tercero día. Si no la objeta, va a quedar preparada la ejecución. Ahora bien, si es que la objeta, la gestión va a fracasar, pero si la firma resulta ser verdadera, puede ser procesado por el delito de estafa. Respecto a la tercera gestión preparatoria para la vía ejecutiva, vamos a referirnos a la confesión judicial o la confesión de deuda. Esta gestión se encuentra indicada en el 434, número 5. Lo cierto es que para realizar esta gestión se solicita al tribunal, se cita al deudor a confesar la deuda, fijándose una audiencia para ello. Las actitudes del deudor y sus efectos son los mismos que en el reconocimiento de firma puesta en instrumento privado, es decir, llegando el día de la audiencia pueden presentarse las siguientes situaciones. La primera, la comparecencia del deudor y además la confesión. Aquí va a quedar preparada la gestión preparatoria y el acreedor contará con un título ejecutivo perfecto y podrá, por tanto, proceder a presentar la demanda ejecutiva. El segundo caso que nos podemos encontrar es que estemos frente a la comparecencia del deudor, pero a la negación de la deuda. Aquí también va a fracasar la gestión preparatoria, al igual que en la hipótesis del caso anterior. Va a fracasar la gestión y el acreedor va a tener que utilizar el procedimiento ordinario. Aquí va a tener que volver al procedimiento de carácter declarativo para poder conseguir el título indubitado. La tercera hipótesis que encontramos respecto a esta gestión es la de no comparecencia del deudor o bien si es que éste comparece, pero da respuestas de carácter evasivo. Aquí se le va a tener por confeso y va a quedar preparada la ejecución. Respecto a la primera parte de esta hipótesis, la no comparecencia, aquí estamos frente a un caso de rebeldía. La gran diferencia frente al procedimiento de carácter ordinario es que aquí va a tener un efecto contrario. Se va a dar por confeso al deudor frente a su no comparecencia. Pasando a la siguiente gestión, encontramos la gestión de confrontación de títulos y cupones que se encuentra indicada en el artículo 434, número 6 del CPC. Así las cosas, para que los títulos tengan mérito ejecutivo, va a requerirse, primero, que hayan sido legalmente emitidos. En segundo término, que representen obligaciones vencidas y que sean confrontados con sus libros. Este último requisito
el requisito de confrontación se obtiene a través de una gestión preparatoria. La gestión se inicia ante un tribunal y el acreedor solicita se designe un ministro de fe que compare el título con el libro talonario, del cual se desprendió el título primitivo. En el caso de los cupones, estos se deben confrontar con el título, este con el título talonario. Luego de ello, revisaremos la gestión preparatoria de evaluación, que se encuentra indicada y consagrada en el artículo 438, números 2 y 3 del Código de Procedimiento Civil. Aquí la ejecución puede recaer sobre el valor de la especie debida y que no exista en poder del deudor o sobre una cantidad de dinero. En estos casos, la gestión previa consiste en solicitar se designe un perito que determina el valor de la especie debida o el valor de la cantidad que se debe. Posteriormente tenemos la gestión preparatoria de validación de sentencias extranjeras, que se encuentra consagrada en el artículo 432 del CPC y nos indica que las sentencias extranjeras tienen en Chile la fuerza que le concedan los tratados o el mismo valor que se dé a las sentencias chilenas en el extranjero. No pudiendo, por tanto, aplicarse estas normas, la sentencia extranjera va a tener la misma fuerza que la sentencia chilena siempre que se cumplan algunos requisitos. Estos requisitos se obtienen a través de la gestión preparatoria consistente en que la excelentísima Corte Suprema constate la sentencia, lo que se conoce con el nombre de exequatur, y que se verá al tratar del cumplimiento de las resoluciones. Lo vamos a revisar más adelante. Por último, tenemos la gestión preparatoria de notificación del título ejecutivo a los herederos del deudor, que se encuentra consagrada en el 1377 del Código Civil. Los herederos de una persona la representan y suceden en sus derechos y obligaciones. Por ello, si una persona era deudora de un crédito que conste en un título ejecutivo, puede exigirse su cumplimiento a los herederos, pero para que ello suceda, debe notificárseles el título. El acreedor va a tener que solicitar la notificación a los herederos del deudor y no va a poder entablar o llevar adelante la ejecución sino pasados 8 días después de la notificación judicial de los respectivos títulos.